Muy bien. Sí, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Pues dice ahí la definición que es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo que está aislado al estado gaseoso y en su estado base de energía. Eso es importante, esa es la definición tal cual de lo que es la energía de ionización. Dicho de otra forma, o en otras palabras, la energía de ionización se puede decir que es qué tan difícil es quitarle un electrón a un elemento. Obviamente que cuando yo les pregunte la definición, pues tendrán que saberse la definición, ¿no? Pero lo comento en ese sentido para que se entienda mejor el concepto, ¿no? ¿Y cómo se representa esto? Bueno, aquí tenemos al átomo de sodio que está en estado base, está gaseoso. Si ustedes ven aquí, dice la definición varias cosas importantes. Dice que es la energía necesaria para separar un electrón, o sea, cuánto me va a costar quitarle un electrón a un átomo, pero qué condiciones del átomo o cómo debe de estar este átomo bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas? Pues aislado, debe estar en estado gas, y en estado base de energía. ¿Por qué en estado gaseoso? Porque, porque los cambios físicos de la materia conllevan gastos energéticos. Estos gastos energéticos de cambios de la materia, obviamente, si yo estoy suministrando energía para arrancar un electrón, entonces esta energía se va a ir a un cambio en estado físico, no a un cambio, perdón, no a la energía que voy a ocupar para quitarle el electrón. Entonces, eso es importante, ¿no? Que esté en estado gas. ¿Y por qué en estado base? Como vimos en la clase anterior, no es lo mismo quitarle un electrón a un elemento que se encuentra en en estado base que a un elemento que ya está oxidado. Entonces, una de las cuestiones importantes eh, para, para para la energía que vamos a medir es que esté en estado base, porque si cambia su estado de energía, pues entonces no será, pues no será representativa esta energía, vaya, ¿no? Entonces es una de las cosas por las cuales, déjenme, ahí está, para que salgan todos. Y bueno, es un proceso endotérmico que se refiere, veamos la reacción, miren, aquí está sodio en estado gas, más energía, y generamos un ion, que es el sodio metálico, el sodio ion a nivel ion y en estado gaseoso, y el electrón que le quitamos. Y dice que esto es un delta H positivo, y en subíndice viene EI. EI significa energía de ionización. Delta significa cambio, ya sea positivo o negativo, pero eso significa el delta. El delta es un cambio. Entonces, eso es el delta. Y H se refiere a entalpía. La entalpía es una forma de energía en forma de calor. Es una forma de cómo medir la energía, pero en este caso estamos hablando específicamente de calor, ¿no? Entonces, la entalpía es como el calor, ¿no? Se podría interpretar como el calor, entonces por eso se refiere a la entalpía. ¿A qué se refiere que es un proceso endotérmico? Aquí viene un proceso endotérmico. Existen dos tipos de procesos, endotérmico y exotérmico. ¿Qué significa endo? Significa que es un proceso que requiere energía para que se lleve a cabo. Entonces necesitamos suministrar energía para llevar a cabo este proceso. Eso significa endotérmico. Y exotérmico significa que el proceso libera energía por sí solo. Cuando hablamos de lo que eran el modelo de Bohr, por ahí vimos que eran los espectros de emisión y los espectros de absorción. Es algo similar. Cuando era absorción es porque necesitábamos energía para que ocurriera ese proceso, o sea, la energía se absorbe, y cuando es emisión, la energía se desprende. Aquí sería algo similar, solamente que aquí estamos hablando de calor. Muy bien. ¿Existen diferentes energías de ionización? Sí, sí, existen diferentes energías de ionización.
Entonces, por ejemplo, si yo agarro un elemento X, el elemento que sea, que se encuentre en estado gas, le suministro energía, le quito un electrón, aquí está el electrón y ya quedó como +1. Esta energía que yo gaste en este momento, en este proceso, se le conoce como primera energía de ionización y se abrevia con la letra I mayúscula, subíndice 1. ¿Qué pasa si ahora hago lo mismo, pero agarro ahora este elemento que ya le quité un electrón? Vean como aquí tiene carga +1 y lo tengo ahora acá en carga +1 en fase gas. Le aplico energía y ahora le quito otro electrón, pero como era +1, ahora queda como +2. Entonces, el electrón, aquí está el que le quité. La pregunta sería, ¿esta energía que yo estoy gastando aquí es equivalente a esta energía? Y la respuesta es no. La energía de ionización, la segunda energía de ionización, normalmente es más alta. Siempre es más alta. ¿Por qué? Porque conforme vamos quitando electrones, ¿se acuerdan por qué salen cargas positivas? Porque la cantidad de protones quedan constantes en el núcleo. Entonces, si este elemento, digamos, era el sodio y tenía 11 protones, le quité uno, pues me quedaron 11 protones y 10 electrones. Entonces, por eso aparece esa carga positiva. Ahora le quito otro electrón, pues aparece una carga 2 más, porque quedaron 2 electrones o 2 cargas sin neutralizarse. Entonces, ahora, ¿por qué es diferente esta energía? Pues porque como sigue habiendo la misma cantidad de protones, ahora esos protones atraen con la misma fuerza, pero a menos electrones. Si antes la atracción de los protones de 11 protones contra 11 electrones, pues ahí está equivalente. Pero le quito un electrón y ahora son 11 contra 10. Y le quito otro, ahora son 11 contra 9. Entonces va aumentando la energía de ionización conforme vamos quitando electrones. Entonces, estas energías son diferentes y para poder distinguir una de otra, le ponemos energía de ionización, primera energía de ionización, segunda energía de ionización, tercera energía de ionización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver aquí una tablita de las energías de ionización, pero una parte importante es la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba a lo largo de la tabla periódica. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces, en la diagonal, vamos a encontrar que el flúor es el elemento que es más complicado quitarle un electrón. Hablando específicamente del primer electrón, si esto es cierto. Entonces, tenemos la energía de ionización, la primera energía de ionización, comparando una con una, por ejemplo, el flúor, la energía de ionización es de 1680, más o menos, vean, la energía de ionización. Aunque aquí, pues, el caso del helio es muchísimo más grande, ¿pero por qué? Porque recuerden que están en pares, el nivel está lleno, entonces es muy complicado que reaccione un gas noble. Pero hablando específicamente, haciendo a un lado los gases nobles, podríamos decir que la primera energía de ionización, comparando todos los elementos, va a ser en la diagonal. Entonces va a aumentar de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces, y aquí podemos ver una pregunta importante sería, ¿por qué el hidrógeno solo tiene una energía de ionización? Pues porque nada más tiene un electrón. Si se fijan, el helio tiene 2 energías de ionización. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones. El litio, 3 energías de ionización porque tiene 3 y así sucesivamente. Entonces va a haber tantas energías de ionización como electrones tenga el elemento. Ahora, si se fijan, la primera energía de ionización de litio es 520, la segunda 7300 y la tercera 11800. O sea, quitarle el primer electrón prácticamente va a ser muy sencillo, pero quitar el segundo va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Entonces, es más fácil que reaccione el helio. Fíjense bien, es más fácil que reaccione el helio, que se le quite el electrón al helio, que el mismo litio ceda su siguiente electrón. Por eso, normalmente estos electrones que están en la última capa son los electrones de valencia, que los electrones de valencia son aquellos que generan los enlaces en los compuestos. Entonces,
Esto tiene mucho que ver con las energías de ionización, ¿ok? No nada más las energías de ionización, pero sí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo en kilojoules sobre mol y esto es un proceso, dijimos, endotérmico. Aquí tenemos un esquema de cómo es que sería esto de las energías de ionización. Vean cómo la primera energía de ionización siempre es más pequeña que la segunda y la segunda es más pequeña que la tercera y así sucesivamente, ¿no? También otra cosa importante que ay, me fui, es que los átomos, recuerden que cuando pierden electrones o se oxidan, reducen su tamaño, ¿no? Por eso vemos aquí un nitrógeno más grande y acá uno más pequeño. Le quita el electrón y la energía que se requiere para quitarle ese electrón. Muy bien. Bien, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es afinidad electrónica. Vamos a leer la definición y la afinidad electrónica se podría decir que es el proceso contrario a la energía de ionización. ¿Qué es la afinidad electrónica? Dice, es la energía que se libera cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso, neutro y en su estado base. Ahora es el proceso contrario. En la otra era quitarle un electrón a un elemento y ahora es que él acepte este electrón. Entonces, si ustedes se acuerdan, un elemento que aceptaba fácilmente un electrón eran los halógenos, porque en su última capa la configuración electrónica estaba incompleta y solamente le faltaba un electrón para completar el nivel. Por tanto, el cloro es un elemento que puede aceptar fácilmente un electrón, generando el ion cloruro, ¿verdad? Entonces, esta energía es exotérmica. O sea, ¿qué quiere decir? Que como es un proceso que se va a dar, digámoslo, naturalmente, el cloro va a aceptar el electrón y además va a liberar energía. Entonces, eso sería eh, un proceso normalmente exotérmico, o sea, liberará energía. Entonces, también hay tantas afinidades electrónicas. Estas afinidades electrónicas hay tantas como electrones acepte el elemento. ¿Ok? Si el elemento solo acepta uno, pues habrá una afinidad electrónica. Si el elemento acepta dos, pues habrá dos afinidades electrónicas y así sucesivamente. Esto se utiliza mucho en balances de energía cuando se hace el ciclo de von Haber o la ley de Hess, que es un proceso donde se hace una suma de todas las energías de un proceso, de una reacción. Y ahí es donde esto lo van a ver en Química General 2, ¿no? Bien, vemos lo que es la tabla de valores de las afinidades electrónicas. En este caso es un proceso que es exotérmico, recuerden. Aquí sí, si ustedes observan, la entalpía ya tiene un signo negativo. Acá la entalpía era un signo positivo. O sea, esto significa que esto es un proceso endotérmico y cuando hay afinidad electrónica, normalmente es un proceso exotérmico. ¿Por qué digo normalmente? Porque en algunos casos hay elementos que no van a aceptar ese electrón. Entonces necesitamos suministrar la energía para que eso ocurra. Muy bien. ¿Dudas con la afinidad electrónica? Esta tabla. Si ustedes se fijan en la afinidad electrónica, no aparecen los símbolos negativos. Entonces, nosotros normalmente asumimos que eso el signo es negativo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el flúor es 328, pero debe ser menos 328, ¿ok? Entonces, ahí usados con el signo, ¿sale? Muy bien. Apantallamiento y carga nuclear efectiva. Este es otro tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué es el apantallamiento y carga nuclear efectiva? Bueno, vamos a revisar la definición primero y luego vamos a ver cómo se calcula. Ahora sí que como dice el nombre, se ve muy apantallador, pero una vez que establecemos las reglas,
Es sencillo. Sobre todo la interpretación, debemos de tratar de entender qué significa esto del apantamiento y la carga nuclear efectiva, ¿ok? ¿A qué se refiere esto de la carga nuclear efectiva? Muy bien. Dice, carga nuclear efectiva se abrevia con las letras CNE mayúsculas y dice, la definición así chiquitita, dice, es la carga real del electrón. ¿Cómo la carga real? O sea, ¿a qué se refiere con esto de la carga real? ¿Su valor como carga eléctrica o a qué se refiere? No, no se refiere a eso. No se refiere a esos coulombs, ¿verdad? De la carga del electrón. Se refiere, en realidad, dice, es la carga la carga real del electrón. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes recordarán que en el átomo tenemos protones en el núcleo. Estos protones están jalando a los electrones que se encuentran rodeando el núcleo. Entonces, debido a las cargas que son diferentes, ¿no? Entonces, el electrón que está más alejado, digamos, aquí está el nivel 1, el nivel 2, nivel 3, nivel 4. Este electrón que está más alejado de esta cantidad de protones que hay en el núcleo, ¿cuántos protones, digámoslo así, siente? O sea, siente cuánta atracción siente este electrón de todos estos protones que hay en el núcleo. Normalmente nosotros siempre decimos, la relación es 1 a 1. ¿Qué significa? Un electrón por un protón, pero realmente no es así, porque los orbitales que están internos o más cerca del núcleo, pues hay 11 protones, digámoslo aquí, si fuera el sodio, hay 11 protones que en la primera capa los primeros electrones sienten la atracción de 11 protones, pero realmente de esas 11 cargas, ¿cuántas está sintiendo el electrón que está más alejado? A eso se refiere. Entonces, la carga nuclear significa núcleo, la carga del núcleo que efectivamente siente el electrón periférico, ¿cuál es? A eso se refiere esto de carga nuclear efectiva. Pues el apantallamiento, ¿qué es el apantallamiento? El apantallamiento dice que es la protección que brindan los orbitales llenos al electrón periférico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una cebolla, por ejemplo, ¿no? Una cebolla, ya ven que las cebollas generan así como capas, ¿no? Va una capa, luego otra capa, otra capa, otra capa. Imaginemos que así es nuestro átomo. ¿Qué significa esta protección que brindan los orbitales llenos al electrón periférico? Si se fijan, la capa de afuera, está interaccionando de manera diferente con el medio que las capas que están internas. Resulta que las capas que están internas, como se va llenando el orbital, este orbital tiene una carga negativa. Entonces, ¿por qué? Porque hay electrones ahí en esos orbitales, ¿verdad? Entonces los electrones tienen cargas negativas. Entonces, digamos que la capa 1 está llena y luego viene la capa 2. Estas dos capas están apantallando. ¿Qué significa apantallar? Que no están dejando que llegue toda la carga del núcleo hasta esta posición donde está la segunda capa. ¿Por qué? Hay dos cuestiones. Una, los electrones que están aquí ya se llenó esa capa, o sea, está rodeando todo el núcleo. Segundo, hay repulsión entre capa y capa. ¿Por qué repulsión? Pues porque son electrones. Entonces los electrones tienen carga negativa, los electrones que están en la otra capa también tienen carga negativa, entonces hay una repulsión. Entonces, a eso se le conoce como apantallamiento. Esa pérdida de esa energía de atracción que proviene del núcleo, le vamos a llamar como apantallamiento, ¿no? Entonces, el electrón que está más alejado, realmente cuánto apantallamiento tiene. Y eso depende de todos los niveles energéticos que hay o que no permiten que interactúe este electrón que está muy lejos con el núcleo. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos hacer un cálculo. La carga nuclear efectiva se calcula
a partir de Z, que ustedes ya saben qué es lo que es Z. La Z es el número atómico. La Z es el número atómico y la A no es lo que decíamos nosotros como masa atómica. Aquí la A es el apantallamiento. El apantallamiento. La A es el apantallamiento. Entonces, la carga nuclear efectiva será restarle a los protones el apantallamiento. Entonces, lo que vamos a calcular nosotros aquí realmente es el apantallamiento, ¿ok? Entonces, para poder hacer esto, necesitamos seguir las reglas de Slayer para calcular el efecto de pantalla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero tenemos que escribir la configuración electrónica convencional. ¿Qué quiere decir la configuración electrónica convencional? Pues la que nosotros ya conocemos. Nosotros ya sabemos ya sabemos cuál es la configuración electrónica, ¿no? Entonces me voy a ir a ptable para ubicarnos un poquito aquí. Por ejemplo, me voy a ir a electrones y voy a buscar, por ejemplo, aquí el elemento sodio. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la configuración del sodio, la configuración electrónica del sodio va a variar un poquito porque aquí la configuración del sodio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Cómo voy a acomodar, según Slayer, los niveles energéticos? Acá dice, no acomodes como la configuración electrónica, acomódalo por grupos. ¿Qué significa esto? Pues voy a poner los grupos, por ejemplo, los S y P los voy a poner juntos. Por ejemplo, el nivel 1 solamente tiene el S, porque no hay SP, ¿verdad? Pero en el nivel 2 sí aparecen los orbitales S y P. Ahí sí. Entonces, si aparecen, los ponemos juntos. Y luego en el nivel 3 ya tenemos el SP y aparte tenemos el nivel D que aparece también. Y así sucesivamente, miren, SP, D y el F para el 4 y así sucesivamente. Entonces, fíjense bien cómo los S y P los vamos a agrupar juntos y los orbitales D los vamos a poner separados, al igual que los F. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el apantallamiento? Pues primero tenemos que escribir la configuración electrónica convencional, primero, y después vamos a, permítanme, y después de eso, vamos ahora sí, a empezar a hacer el cálculo. ¿Cómo se hace este cálculo? Primera regla es escribir el lugar de la configuración electrónica, separarlo en estos grupos, ¿ok? Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos esta configuración electrónica que pertenece, si no me equivoco, a el elemento del zinc, porque son 8, 10, 18, me fui a ver otra vez. 10, 20, son 30. Son 30, sí es el zinc. Entonces, aquí tenemos al zinc. Entonces, pero miren, ¿cómo le haríamos aquí? Si se fijan en la configuración electrónica del zinc, es 4S y luego el 3D, ¿verdad? En la normal. Pero como me dicen aquí que lo tengo que acomodar por grupo, número cuántico principal, o sea, el 1S va solito, quiere decir que hay dos electrones ahí. El 2S, 2 con el 2P van juntos, o sea, así como lo estoy haciendo acá, miren. 1S2, 2S2, 2P6, cierro paréntesis, abro paréntesis, 3S2, 3P6, cierro paréntesis, y luego otra vez el 3D, 10 y el 4S, 2. Si se fijan, en la configuración normal es así, pero ahora lo voy a acomodar de esta manera. Muy bien. Ahora, una vez que ya lo acomodé, me dice que los electrones de cualquier grupo que estén a la derecha del grupo NS o NP no contribuyen en nada a la constante de apantallamiento. ¿Qué significa NS? N es el número cuántico principal, de ahí se está haciendo como algo general, o sea, está diciendo, puede ser el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, no importa. Pero
la parte importante es que, por ejemplo, si yo le estoy calculando el efecto de pantalla, le estoy calculando el efecto de pantalla al 3D10, o sea, este que está en rojo, este apantalla al 3D10, no lo apantalla porque no le está estorbando. Este está más interno, o sea, esta capa es más interna que esta. Por tanto, este no le está aportando un apantallamiento. Por eso dice la regla número 2, dice que los electrones de cualquier grupo que estén a la derecha, o sea, hacia allá, no van a contribuir en apantallamiento. Y luego viene la regla número 3, no sé por qué aquí dice 1, pero es la regla número 3. Cada uno de los electrones del grupo donde estemos midiendo al electrón periférico ejerce un efecto pantalla sobre el electrón de valencia con un valor de 0.35. ¿Qué significa esto? Ok. Imaginando que este es el electrón más alejado, este es el electrón más alejado, entonces ese es mi electrón periférico. ¿Cuántos electrones hay en este orbital? ¿Cuántos electrones hay en este orbital? Pues 2, ¿verdad? Y dijimos que los electrones tienen cargas negativas, entonces quiere decir que se pueden repeler entre ellos, o sea, entre ellos se apantallan. Entonces, estos 2 electrones que están aquí ejercen un efecto de pantalla entre ellos mismos, pero recuerden que a uno de ellos es al que le vamos a calcular. Entonces, ¿cómo le hago? Agarro un electrón de aquí, agarro un electrón como referencia y digo, uno es al que le voy a medir. Entonces, ¿cuántos electrones me quedaron en el mismo nivel? Pues ya nada más uno, porque uno es al que le voy a medir y el otro electrón es el que me está pantallando. Entonces, en ese mismo nivel, ¿cuántos electrones apantallan consigo mismo? Pues sería 0.35 cada electrón. O sea, si aquí me queda un electrón nada más, entonces sería 1 por 0.35. Sin embargo, imaginando que le estoy calculando aquí al 3D10, entonces yo voy a agarrar un electrón al que le voy a calcular y me van a quedar 9 electrones que lo van a estar afectando dentro del mismo grupo. Entonces, por eso aquí se pone 9 electrones que cada uno a pantalla con 0.35. O sea, en otras palabras, los que estén en el mismo grupo van a pantallar con 0.35. ¿Ok? Luego, siguiente regla, dice, cada uno de los electrones en una capa N-1 ejerce un efecto de pantalla de 0.85. Aquí, recordemos otra vez que era N. N es el número cuántico principal. Y recordando en la configuración electrónica, la N es el número este, ¿no? El nivel 3, esta es la N. Esta es la N. Entonces aquí me dice, cada uno de los electrones en la capa N-1 ahora ejercen un efecto de pantalla de 0.85. A ver, si yo le estoy calculando el efecto de pantalla a este nivel, que es el 3D, ya dijimos que los que le van a afectar aquí en este mismo nivel son 9, ¿verdad? Entonces, esos 9 lo van a estar afectando. En el caso del 4S2, por ejemplo, vamos a ver que aquí, si yo tomo un electrón, uno va a pantallar con 0.35, pero ¿cuál es el valor de la N aquí? ¿Cuánto vale la N? El número cuántico principal vale 4, ¿verdad? Vale 4. Entonces quiere decir que en la siguiente regla, ¿a qué se refiere? Miren, cada uno de los electrones en una capa N-1 ejerce un efecto de pantalla 0.85. O sea, ahora, ¿cuál es la capa N-1? Pues será la capa 3. La capa 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los que estén en la capa 3 van a ejercer ahora un apantallamiento de 0.85 por cada electrón. O sea, aquí tendría, si mi N valía 4 aquí, mi capa N-1 será todo el nivel 3, o sea, todos estos electrones. Entonces quiere decir que son 10, 16, 18.
Entonces, por eso tengo aquí 18 electrones, pero cada uno me va a apantallar con .85, ¿ok? Y luego viene la siguiente regla que dice, todos los electrones en capas N-2 o capas inferiores ejercen un efecto de pantalla completo. Esto es una contribución de 1 cada uno. Entonces, esta era la capa N-1 y ahora la capa N-2, pues será todo el nivel 2. Esta es la capa 2, N-2, pero la regla dice, o capas inferiores. O sea, la N-2 o capas inferiores. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la N-2, todas las capas que estén acá van a contribuir con 1. O sea, en otras palabras, van a ser 6, 8 electrones en la capa N-2, pero estos también contribuyen con la misma cantidad, entonces van a ser 10. Entonces va a haber 10 electrones que ejerzan un efecto de pantalla completo de .1. Muy bien. Entonces, seguimos y luego viene una excepción. Recordarán por ahí que había una excepción en la configuración electrónica, ¿verdad? Había una excepción en la configuración electrónica, pero ahorita vamos a revisar eso. Dice, cuando el electrón sobre el que se está ejerciendo el efecto de pantalla se encuentra en un grupo D o en un grupo F, las reglas 2 y 3 son las mismas, o sea, la 2 y la 3, que era esta, ¿no? La regla 2 y 3 son las mismas. En tanto, la regla 4 se transforma en la siguiente regla, o sea, a partir de esto, hasta aquí, todo va a ser igual cuando se le calcule a un orbital D. Lo que les decía, si estamos aquí en el orbital D, le estoy calculando al orbital D el apantallamiento, entonces mi regla iniciales van a ser lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la regla 3? Cada electrón aporta .35. Entonces, ¿cuántos electrones hay aquí en el nivel? Pues dijimos que eran 9. ¿Por qué? Porque a uno es el que le estoy calculando. Entonces son 9 electrones por .35. Y luego dice la regla 6, que no se alcanza a ver bien, pero dice todos los electrones en grupos que se encuentran a la izquierda de un grupo D o de un grupo F contribuyen en una magnitud de 1. ¿Qué significa esto? Que si yo le estoy calculando a este, a partir de esto, todos estos grupos contribuyen con 1. ¿Qué quiere decir? Que van a ser 2, 4 y 6 son 10, y aquí 2 y 6 son 18. O sea, quiere decir que aquí va a ser más fácil calcularlo porque van a ser 18 electrones por 1. Entonces, hago las multiplicaciones y luego la suma y obtengo el valor. Esto que está aquí se llama apantallamiento. Esto que estoy haciendo aquí se llama apantallamiento. Entonces, una vez que ya obtengo el apantallamiento, lo sustituyo en la formulita que está aquí, que es la carga nuclear efectiva, y dijimos que Z era el número de protones. Entonces, en el caso del zinc, el zinc tiene 30 protones, y si su apantallamiento nos dio 21.15, entonces quiere decir que le resto a 30 21.15 y esto me va a dar la carga nuclear efectiva. ¿Y qué significa eso? Otra vez, pues resulta que el zinc tiene 30 protones, pero el electrón que está más alejado del zinc, del núcleo, ¿cuántos protones siente, digámoslo así? Pues siente 8.85 protones del núcleo. Eso es lo que significa este valor. Está sintiendo la atracción de 8.85 cargas positivas este electrón que está más alejado. ¿Ok? Eso es el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? Profe, por favor, espere. Adelante. Es que se está adelantando Sí, mucho. Me perdí sí. donde
ya ves que hice un punto 1, pero en realidad era el 3. Así es. Por lo que estoy logrando entender, o sea que tenemos la configuración electrónica, los S con los P se juntan, pero tengo una duda. A partir de que llegas al paso 4, donde dice cada uno de los electrones en la capa N1 ejerce un efecto de pantalla 0.85, ahí es donde me pierdo. Usted había Ok. subrayado que del 1S2 al 3P6 suman 10. ¿Qué seguía de ahí? Es que como que me perdí y ya no le Sí, pude seguir el rollo. claro que sí. ¿Te parece si hacemos un ejercicio y ponemos en práctica pues, estas reglas para que sea más claro? Por Vamos a supuesto. hacer un ejercicio, miren. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? 1. Un electrón. Entonces, ¿habrá otro electrón que le estorbe en apantallamiento a ese electrón que vamos a medirle? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso aquí decimos que es 0 por punto 35. O sea, no hay apantallamiento para el hidrógeno. Para el electrón del hidrógeno no hay, porque no existe otro electrón. Entonces, quiere decir que su carga nuclear efectiva es Z. ¿Y cuál era la Z? Cantidad de protones, ¿verdad? Entonces, el protón es 1 menos A, que es 0. O sea, ¿qué quiere decir la carga nuclear efectiva? Quiere decir, otra vez, la atracción que siente ese electrón que está aquí por el núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo tenemos los protones, o sea, hay un protón. Siente la atracción de un protón, nada más. Pero veamos el caso del helio. El caso del helio, la configuración electrónica del helio es 1s2, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar un electrón que va a ser el electrón periférico, y al otro es el que vamos a calcularle. Entonces, ahí está, un electrón, ¿y cuántos hay en la misma capa? Pues uno, ahora nada más hay uno que apantalla, que es punto 35, entonces mi apantallamiento será punto 35. Ahora, para calcular la carga nuclear efectiva, voy a decir Z menos A. La Z es 2 menos el punto 35, me va a dar 1.61. ¿Qué quiere decir? Que de los dos protones que tiene el helio, no siente los dos, sino 1.65 cada electrón que esté en este nivel. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, en el 1S2 del helio, la razón por la cual aparece 1 es porque se restó. Otra vez, perdón. Sí. Ya ves que dice 1S2 en el helio. Y luego en la A dice 1 por 0.35. La razón por la cual está el 1 es porque se restó. Ese 2 que Bueno, está ahí en el 1S2. es que ya es que aquí en este nivel tienes dos electrones, ¿verdad? Ajá. Ajá, pero uno es al que le vas a calcular. O sea, le quitas un electrón, que es como quien dice, imagínate que tú vivieras en un orbital, ¿no? Y estás tú y está otro electrón. Pero el otro electrón donde estás tú te apantalla. O sea, ¿qué quiere decir? Que te quita carga del núcleo. Entonces, tú vas a decir, ¿cuánta carga me estás quitando tú, electrón, a mí? Entonces, tú ya no te cuentas, porque tú eres el que le estás haciendo el cálculo. Y solo tomas en cuenta los otros que están ahí contigo, cómo están apantallándote, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, solamente tomo un electrón. ¿Por qué? Porque ese es el electrón que hay allí en ese nivel que le apantalla, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en el litio, ¿cuántos electrones hay en el nivel 2s? Hay uno, Solamente hay hay uno. uno. ¿Y tendrá algún electrón que en el mismo nivel le apantalle? No. No. Entonces ahí esa regla de punto 35 sería punto 35 por cero. ¿Por qué? Porque no hay ningún electrón en ese nivel. Pero acuérdense, estamos en la capa 2 ahora, ¿verdad? Ahora estamos en la capa 2. ¿Y qué decía la otra regla? Los de la capa N-1, ahora con cuánto contribuyen, con punto 85. ¿Y cuáles son los electrones de la capa N-1? Pues ahora son los que están aquí, ¿verdad?
Entonces, va a haber cero, o sea, cero sería por punto 35 porque no hay ningún electrón en este mismo nivel, pero en el nivel que sigue hay dos electrones que cada uno afecta con punto 85. ¿Ya se entendió más o menos? Profe, Sí, tengo una duda. Sí. Este, si hay otros elementos, siempre se les quita uno, bueno, si otros elementos ya que tienen más protones, siempre se le quita o sea, nada más se le quita uno. Si hay más electrones, siempre le vas a tener que, o sea, del total de los electrones, como vas a tomar uno como referencia, sí, sí, siempre vas a quitar un electrón. Así es. Ah, ok, gracias. profe, Entonces, por ejemplo, última cosa. sí, Ok, si hubiera más configuración electrónica en el litio, entonces siempre se va a tomar la configuración electrónica que está al último a la derecha. sí, normalmente lo que es la carga nuclear efectiva se calcula al electrón periférico, normalmente. Pero esto también te sirve para poder hacer un cálculo de electrones que estén en otras capas y ver cómo se encuentran esos electrones en las otras capas. En realidad, tú lo puedes hacer el cálculo para cada uno de los niveles, pero la teoría dice que normalmente se hace para el electrón periférico. Por ejemplo, el boro. El boro ahora tiene 5 electrones. ¿Cuántos afectan en el mismo grupo? Mm, Dos, Este, ¿verdad? dos, sí. Dos. Ajá, porque este es mi periférico, el que le voy a calcular, y cuántos me están apantallando en el mismo nivel, dos por punto 35. Y luego la capa n-1, ¿cuál sería? Esta. ¿Cuánto aportan ahora cada uno? Punto 85. ¿Pero cuántos hay? Dos electrones. Entonces, 2 por punto 85, se hace la multiplicación y se suma, y ahora me da 2.4. Lo mismo para el carbono, vean, en el carbono, ahora tengo 4 electrones en la última capa. Agarro un electrón, y entonces, ¿cuántos me apantallan en el mismo grupo? Tres. Ahora son 3, exactamente, por punto 35, y 2 electrones del otro nivel, que serían 2 por punto 85. Entonces, hago las operaciones, multiplicación y suma, y me da que el apantallamiento es de 2.75. La carga nuclear efectiva del electrón periférico será Z, que es, en este caso para el carbono, su Z es 6, ¿verdad? Menos el apantallamiento, que es 2.75, quiere decir que los electrones que están en esta capa, sienten la atracción de 3.25 protones. Eso es lo que significa la carga nuclear efectiva. O sea, cuánta carga efectiva está sintiendo de atracción el electrón. ¿Ok? Jesús, ¿podrías por favor apagar tu Ah, sí, ya micrófono? me... Lo que pasa oh, es que se profe, escucha todo, profe, tengo una se Gracias. duda. escucha súper borroso. Sí, Profe, Jesús. tengo una duda. El último es el electrón de valencia, ¿verdad? Así es. Ok, ok. Los que se encuentran en la última capa son los electrones de valencia. O sea, todos estos electrones de la última capa son equivalentes, podríamos decirlo. O sea, estos son los que generan los enlaces en los elementos, los de la última capa. ¿Sale? Profe, en el caso del grupo D y el F, esos nunca se van a agrupar, ¿verdad? En el F sí, pero se agrupan después. Por ejemplo, eh, no sé, aquí tenemos este caso, mira, tenemos un D y un S. Pero si te fijas, se agrupan por separado. Los D y F se agrupan por separado. O sea, no, los SP siempre van juntos, pero los D y F van por separado. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos?
me gustaría que practiquen la carga nuclear efectiva. Les voy a subir el video en un ratito más en el YouTube, en el canal, para que lo puedan ver si quieren a más detalle. Les voy a poner, me gustaría que hicieran un ejercicio, por ejemplo, uno sencillito, agárrense al sodio. No, al sodio no, al magnesio. Agarren al magnesio. El magnesio, es más, no. Déjenme, de una vez abro la tabla. Aquí está. Agarren al elemento, el calcio, a ver cuántos electrones tiene. A ver. Sí, el calcio. Hagan el ejercicio que acabamos de hacer hagan la carga nuclear efectiva para el calcio, y mañana en clase lo platicamos y vemos pues cuáles serían las dudas que hubiese para la clase, ¿no? Entonces no se preocupen, practiquen ese del calcio, a ver si lo pueden hacer, y el día de mañana lo platicamos en clase. ¿Ok? Pues ya sería todo, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos entonces el día de mañana en clase. Ok, profe, Gracias, bye, nos profe. vemos. Gracias.